El siguiente relato es un mensaje por una entidad que estuvo atrapada en el umbral por el que pasan ciertos espíritus después de la muerte. El autor, quien recibió esta valiosa e importante información psicografiada a través de la escritura automática, comienza su relato advirtiendo que una existencia terrenal, es decir, una reencarnación, cuesta mucho esfuerzo cumplirla como para desperdiciarla en errores que pueden costar hasta siglos enteros para repararlas. Las comunicaciones con esta entidad del mundo espiritual duraron alrededor de un año en recopilarse. Los lugares y todos los hechos relatados en esta historia son reales. Los acontecimientos ocurrieron entre mediados del 2015 y principios del 2017 en la región andina de Colombia. Los nombres verdaderos de sus personajes no serán usados para proteger sus identidades. El espíritu comunicante desencarnado comienza su triste y lamentable historia precisamente un día de celebración de la independencia de Colombia. Despertó de forma abrupta con la sensación de haber dormido por días enteros. Su despertar fue angustiante y fuera de lo común, pues no despertó en una cama, y sí en un paraje desolador completamente lleno de barro. El olor de ese barro era peor que el de las alcantarillas, y pudo recordar el trágico episodio de una noche anterior. Aquel día eran las 9 de la noche, él estaba en la sala de su casa esperando a su mujer, tenía en su mano una copa de licor. Al rato ella entra a la casa, en un momento determinado él intenta intimar con su mujer alegando que hace mucho tiempo ella no corresponde como esposa, ella lo rechaza criticando sus fracasos como marido, él en un ataque de rabia la agarra por el cuello asfixiándola, aterrorizado por su acto corre a su habitación y saca desesperadamente un cajón con balas del calibre 39 y pone el arma en su boca, acto seguido dispara. Se encontró en un lugar frío y oscuro, de vez en cuando vomitaba una masa oscura y pegajosa muy parecida al lodazal que había en el suelo, sentía miedo y tristeza, lloraba desconsolado, el olor a su alrededor era nauseabundo. El aire era pesado, asfixiante y frío. Las nubes que siempre estaban presentes en aquel paraje desolador, eran negras y estaban cargadas de ruidosos relámpagos. Pero rara vez llovía. Y cuando llovía caía apenas agua para medio abastecer los sucios charcos. La sed que sentía era desesperante y el hambre lo obligaba a arrastrarse por el suelo para arrancar los sucios abrojos y comer sus tallos. Siempre tenía que beber de los repugnantes charcos que muchos otros habitantes de aquel lugar ya habían pisado, y a cada sorbo de agua sucia que bebía, le daban terribles y prolongadas náuseas. En las desoladas y áridas montañas había cavernas profundas y oscuras y de su interior salían lamentos y gritos de horror. Cualquier valle de leprosos que había antiguamente en la tierra era 1000 veces mejor que el lugar que trato de describir, porque al menos en los valles de los leprosos había agua limpia para beber, aire fresco para respirar y un sol que calentaba todos los días. Ni siquiera podía dormir un solo instante porque el remordimiento, siempre presente en su conciencia, no se lo permitía. Para aquellos que carecían de remordimientos de conciencia, entonces el frío, el hedor, la sed y el hambre siempre presentes, se encargaban de mantener al huésped de aquel lugar constantemente despierto. En los callejones lodosos donde se alineaban las cavernas que servían a muchos de domicilio, casi a diario había peleas brutales. Cuando trataba de buscar a alguien que pudiera servirle de amigo o de compañero, recibía con frecuencia insultos y comentarios que le ridiculizaban de tal manera que salía corriendo hacia los lugares más desolados. Los sarcásticos comentarios que recibía eran acerca del despiadado acto que cometió justo antes de abandonar su existencia en la tierra. Nunca sabía si era de día o de noche, pues las densas y negras nubes le impedían desvelar las horas del día. Había momentos en que le sobrevenían estados de locura por pensar en que la situación en que se encontraba iba a durar toda la vida. A veces se metía en parajes extremadamente lodosos para irse ahí encontrar un mejor destino. Un día mientras buscaba alguna salida se encontró curiosamente con un agujero suspendido en el aire, y su sentido que lo tenía más desarrollado que cuando estaba en el cuerpo físico le decía que aquel agujero era un portal dimensional que conducía hacia otros lugares. Al acercarse sintió como si una potente aspiradora lo condujera hacia una casa grande y envejecida por el tiempo.
Una pareja de avanzada edad vivía en aquel lugar y la señora pudo notar un desagradable olor, era el mismo con su perispíritu lodoso proveniente de aquel valle tenebroso. Salió de ahí inmediatamente para dirigirse a su antigua casa, pero su hogar lo recibió con una frialdad increíble y los recuerdos de los graves errores que cometió se le recreaban una y otra vez en su mente al punto que tuvo que abandonar ese lugar y buscar otro destino. Anduvo por todas las calles buscando un refugio, pero todas las casas también estaban habitadas con otros espíritus como él, que al verlo rápidamente lo echaban de todos los lugares diciéndole que era un gusano maloliente. Una de las cosas curiosas que pudo presenciar cuando visitó una discoteca nocturna fue la cantidad de vampiros asediadores que rondaban a los vivos. Estos eran personas que ya habían muerto pero que seguían viviendo en la tierra parasitando vicios como la ingesta descontrolada de alcohol, y se adherían a los vivos como un tipo de encaje fluídico. Salió de aquel lugar con la sensación de que fuera a donde fuera el infierno sería su destino. Empezó a sentir una extraña sensación de malestar, como si una fiebre por tener algún tipo de infección invadiera todo su cuerpo. Pero él estaba desencarnado, no podía tener ningún tipo de gripe. De todas formas la sentía muy viva, y a medida que pasaban las horas, empeoraba. Fue hacia un hospital para ver si encontraba algún tipo de alivio y al ver la puerta de entrada medio abierta entró. El panorama en el hospital no era menos lamentable que el antro nocturno que acababa de dejar. Unos desencarnados corrían por los pasillos y gritaban auxilio creyéndose aún vivos. Otros desencarnados trataban de consolar a sus respectivos familiares que los lloraban por la triste noticia que recibían del médico de turno al anunciar que acababan de fallecer. Algunos desencarnados estaban sentados esperando alguna noticia que nunca llegaría. El malestar general iba en aumento para él. Llegó a una habitación del hospital donde había mucha luz. Delante de él presenció a dos seres de luz, eran guías espirituales de una mujer que acababa de desencarnar. Les imploró que le ayudasen por su situación. Ellos le respondieron que por lo que había cometido tendría que esperar un tiempo hasta que su espíritu se desprendiera poco a poco de los residuos del cuerpo físico que habían sido desligados violentamente por el brutal acto de suicidio. Extrañaba a su esposa y la recordaba dolorosamente. La fiebre, el escalofrío, el malestar general y el dolor de cabeza debido al disparo que se causó colocándose el arma en el paladar volvieron de nuevo para atormentarle. Se retorcía de dolor por las calles oscuras de la ciudad y todo por culpa de sus inconsecuentes infracciones contra la ley de Dios. Camino hasta llegar al cementerio en donde habían enterrado aquel que fue su cuerpo y al que despreció aniquilándolo con un disparo. Fue hasta allí para ver si de alguna manera tenía la fortuna de tener una cita con una segunda muerte. Pero la muerte en realidad no es más que la verdadera forma de existir. Era de noche y el cementerio estaba lleno de espíritus que deambulaban de un lado para el otro. Aquella escena parecía sacada de una película de terror. Había espíritus que reproducían de forma inconsciente el mismo estado en el que estaba el cuerpo físico enterrado bajo tierra. El estado de descomposición del cuerpo físico se reflejaba con la misma exactitud al cuerpo astral del espíritu sufriente. Muchos de ellos, sin saber exactamente lo que estaba sucediendo, gritaban con angustia que los gusanos los estaban carcomiendo. Otros decían que estaban siendo afectados por una terrible lepra y corrían desesperados en bandadas de un lado para el otro en busca de personal médico para ser tratados. Vino a saber con el tiempo que muchos de esos espíritus estaban en tal condición por causa de la excesiva vanidad y del excesivo culto al cuerpo cuando estaban vivos en la tierra. Esas personas al morir no consiguen desvincularse en su totalidad del cuerpo físico por el excesivo amor que le tuvieron y se crea una repercusión que hace que un cuerpo imite las mismas condiciones del otro. Por un momento miró hacia su triste tumba. Era la tumba del cementerio más descuidada de todas. Se notaba que nadie iba a visitarla. Vio su cuerpo tendido en el ataúd siendo devorado por cientos de gusanos. Aquella imagen le impactó y salió corriendo del cementerio para alejarse de aquella terrible escena, pero la imagen de sí mismo siendo devorado por los gusanos y en estado avanzado de descomposición le perseguía como una sombra. Vagó por mucho tiempo por las calles de la ciudad hasta que una noche encontró unos espíritus guardianes montados en un carruaje tirado por 3 imponentes caballos. Cuando lo vieron,
2 de ellos se bajaron del carruaje y a toda prisa le apresaron. Le subieron al vehículo y marcharon hacia un destino incierto para él. Pero ese destino era el valle tenebroso de donde él había escapado. Vagó mucho tiempo por ese valle tenebroso de desencarnados sin buscar ya una salida hacia otro lugar. El tiempo se le detuvo y poco a poco se hizo amigo de otro infeliz que aparentaba sabiduría a pesar de que cayó en ese pantano por tener una vida dedicada a las drogas. Iban mostrando signos de un gran arrepentimiento por desaprovechar la vida en la tierra, reflexionando cada uno por las faltas cometidas. Un día llegó un carruaje de soldados de todas las épocas al Valle de Lodo. Estos eran emisarios de colonias espirituales que hacían rescates a desencarnados que mostraran signos de estar aptos para ingresar a esos lugares de socorro, y ellos fueron unos de tantos escogidos. Los que no podían apenas caminar o aquellos que estaban inconscientes eran traídos hacia la caravana con camillas por enfermeros de las colonias espirituales. De parajes sombríos y lodosos observaron que poco a poco la neblina iba quedando atrás como la pesadilla que se desvanece al despertar. Fueron alcanzando parajes con la atmósfera cada vez más limpia y fresca. Los caminos se iban haciendo más anchos y rectos. Después de algún tiempo de marcha, vieron por la ventana en el horizonte, aún alejado, un enorme conjunto de murallas fortificadas. No se distinguían señales de habitantes en los alrededores del enorme muro que protegía la colonia espiritual. Aquellos muros eran un modelo de las viejas fortificaciones medievales. Llegaron a una ciudad muy similar a las de la Tierra, pero con tecnología más sofisticada y sutil. Los habitantes de ese lugar los recibieron con una admirable tranquilidad y amabilidad, los llevaron a unas habitaciones blancas y muy confortables. Al rato, llegaron los 2 enfermeros con bandejas de comida en un carrito. La alimentación se componía de sopa de verduras y hortalizas, pan tierno de centeno y fruta fresca. El sabor de la sopa era delicioso. No podría describir con palabras a qué sabía exactamente. Era un sabor desconocido hasta entonces para él. Al terminar de comer, el médico entró en la habitación. Les ordenó en un tono amable pero firme que se acostaran. El médico fue pasando uno por uno colocando sus manos sobre sus cabezas para proyectarles fluidos magnéticos. Tales fluidos hacían que poco a poco entraran en un sueño profundo y reparador. No supo cuántas horas durmió, pero en lo personal sintió que había dormido días enteros. Sin embargo, a pesar de sentirse algo más repuesto, persistía el dolor de cabeza, el escalofrío y el malestar en general. Lo mismo le sucedía a sus compañeros de habitación. A uno de ellos le seguía doliendo el estómago a causa del veneno que tomó para suicidarse y el otro compañero continuaba con los dolores por todo el cuerpo por haberse lanzado al vacío para acabar con su vida. A la mañana siguiente, cuando iban a levantarse de la cama, el médico entró en la habitación con 4 doctores especializados en la manipulación de equipos y máquinas creadas para sanar el cuerpo astral de dolencias producidas al cuerpo físico cuando éste estaba con vida. Era un lugar para el reposo, había también tiempo para el descanso, pasaron muchos años para la reflexión, también para el estudio y el trabajo, asistían a conferencias motivadoras que los llenaban de buen ánimo. También habían enormes bibliotecas para cualquier tipo de conocimiento que uno deseara. Una vez finalizadas las clases de aquel día, fue advertido por el personal de educación que debía asistir a una charla personal con el Ministerio de Reencarnación. Fue al pabellón de reencarnación y por fin, después de tanto tiempo, le revelaron cómo sería su próxima existencia en la Tierra. Después de que el comité kármico estudiara su caso, determinó que debía ser el padre de la esposa a la que le quitó la vida para cuidarla y atenderla, entonces de esa forma repararía el daño que cometió con ella. Al haber un fuerte impacto en su perispíritu por el disparo que se realizó en el paladar, nacería entonces con el labio leporino y el paladar partido.